Los 10 mejores pueblos de playa en España para jubilarse con bajo presupuesto. ¿Te imaginas despertar cada mañana frente al mar, caminar por playas tranquilas sin multitudes, disfrutar de comida increíble y vivir con mucho menos estrés, todo esto sin gastar una fortuna? En este video vamos a descubrir 10 pueblos costeros ocultos de España donde todavía es posible jubilarse con bajo presupuesto y disfrutar de una calidad de vida que muchas personas sueñan tener. Desde las costas salvajes de Galicia y Asturias hasta rincones soleados del Mediterráneo en Murcia, Valencia y Cataluña, conocerás lugares llenos de historia, naturaleza, seguridad y tranquilidad. Donde el tiempo parece avanzar más despacio. Lo mejor de todo es que muchos de estos pueblos siguen siendo auténticos secretos escondidos, lejos del turismo masivo y de los altos precios de las grandes ciudades. Prepárate para descubrir playas espectaculares, puertos marineros llenos de bellezas, gastronomía local increíble y algunos de los mejores lugares de España para vivir una jubilación tranquila y feliz. Quédate hasta el final porque uno de estos pueblos podría convertirse en el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa de tu vida frente al mar. Comenzamos. Corme, Galicia. Imagínate despertar cada mañana frente al mar Atlántico, caminar entre barcos pesqueros tradicionales, respirar aire puro del océano y vivir en uno de los pueblos más auténticos y baratos de la costa española. Todo esto existe, y casi nadie habla de él. Bienvenidos a Corme, una joya escondida en la misteriosa Costa da Morte de Galicia. Corme es un pequeño pueblo marinero ubicado en la provincia de A Coruña, dentro del municipio de Ponteceso, en la famosa Costa da Morte, una de las regiones más impresionantes y salvajes de España. Este rincón gallego conserva la esencia de los antiguos pueblos pesqueros, lejos del turismo masivo del Mediterráneo. Uno de los grandes atractivos de Corme es que los precios de las viviendas todavía son mucho más bajos que en ciudades costeras populares de España. Hay apartamentos y casas tradicionales gallegas a precios muy accesibles. El costo de vida diario es moderado. Comer pescado fresco y mariscos locales suele ser más económico que en grandes ciudades turísticas. Muchos jubilados buscan precisamente pueblos como Corme por su tranquilidad y alquileres asequibles. Es una mezcla calidad de vida, tranquilidad y posibilidad real de retiro económico frente al mar. Corme tiene ese estilo de vida pausado que muchas personas buscan al jubilarse: poco tráfico, casi nada de contaminación, ritmo relajado, vecinos que todavía se conocen entre sí. Aquí todavía existen mercados locales, pescaderías tradicionales, cafés familiares y una fuerte sensación de comunidad. La Costa da Morte es reconocida precisamente por sus paisajes salvajes y pueblos marineros auténticos. Muy cerca del pueblo se encuentra el legendario Cabo Roncudo, uno de los paisajes más impresionantes de Galicia. Los percebeiros arriesgan literalmente la vida recolectando este marisco en las rocas golpeadas por el mar. Incluso existe la Festa do Percebe, uno de los festivales gastronómicos más famosos de Galicia. La playa de Osmo es una pequeña playa escondida de aguas cristalinas y ambiente tranquilo. Perfecta para caminar, relajarse, leer frente al mar o disfrutar atardeceres increíbles. Muchos visitantes destacan el microclima agradable y la paz que transmite el lugar. Poca gente sabe que Corme fue uno de los puertos más importantes de Galicia durante principios del siglo XX. En esa época Corme tenía cientos de barcos, exportaba madera y mantenía rutas comerciales incluso hacia Inglaterra y el Caribe. Esto convierte a Corme en mucho más que un simple pueblo bonito. Es un lugar con una identidad marinera profundamente histórica. El nombre proviene de los numerosos naufragios ocurridos durante siglos debido a tormentas, niebla y costas extremadamente peligrosas. La Costa da Morte es famosa por cielos dramáticos, nieblas misteriosas, acantilados infinitos y puestas de sol espectaculares. Aunque parece un pueblo remoto, Corme cuenta con supermercados, restaurantes, internet, centros médicos cercanos y acceso relativamente rápido hacia A Coruña. Eso lo convierte en una mezcla muy interesante entre desconexión, naturaleza y comodidad moderna. Su clima es fresco y lluvioso, hay poca vida nocturna y algunas zonas pueden sentirse aisladas en invierno. Corme no es solo un pueblo costero de Galicia, es un lugar donde todavía se puede escuchar el sonido real del mar. Donde la vida avanza sin prisas y donde cada atardecer parece recordar que las cosas simples siguen siendo las más valiosas.
Mientras muchas costas de Europa se llenan de turismo y ruido, Corme permanece auténtico, humilde y profundamente hermoso. Tal vez por eso, quienes llegan aquí buscando tranquilidad, terminan encontrando algo mucho más importante: paz. ¿Te animarías a mudarte a Corme? Déjame tu opinión en los comentarios. Águilas, Murcia. Puedes vivir en un pueblo mediterráneo con más de 300 días de sol al año, playas de aguas cristalinas, castillos frente al mar y apartamentos mucho más baratos que en otras costas españolas. Pues este lugar existe, y sorprendentemente sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de España. Hoy viajamos a Águilas, Murcia, un rincón escondido de la costa cálida donde muchos sueñan con jubilarse en paz. Águilas se encuentra al sur de la región de Murcia, muy cerca de Andalucía, en plena costa cálida del Mediterráneo. Esta ciudad costera posee alrededor de 28 kilómetros de litoral y más de 35 playas y calas escondidas. A diferencia de otros destinos saturados del Mediterráneo, Águilas conserva un ambiente auténtico, menos turismo masivo y un ritmo de vida mucho más relajado. Uno de los mayores atractivos de Águilas es que todavía mantiene precios más accesibles que muchas zonas costeras famosas de España. Aquí todavía puedes encontrar apartamentos cerca de la playa, viviendas tradicionales y alquileres moderados comparados con Alicante. La temperatura media ronda los 23 grados centígrados durante gran parte del año. Aquí los inviernos son suaves, hay muchísimos días soleados y una vida al aire libre prácticamente permanente. Por eso muchos jubilados consideran esta zona ideal para caminar junto al mar, practicar senderismo o simplemente disfrutar terrazas frente al Mediterráneo. Aunque en verano recibe visitantes, Águilas sigue siendo mucho más tranquila que otros destinos turísticos españoles. Aquí todavía predominan pescadores locales, mercados tradicionales, cafeterías familiares y barrios donde la gente se conoce. Águilas ha sido habitada desde tiempos paleolíticos y posteriormente por fenicios, romanos, musulmanes y comerciantes británicos. Originalmente fue un puerto clave para exportar minerales, pescado y productos agrícolas del sureste español. El castillo de San Juan de las Águilas es un castillo del siglo XVIII, domina toda la bahía y es el símbolo más importante de la ciudad. Sorprendentemente, Águilas posee uno de los climas más áridos de Europa. Eso explica sus montañas secas, sus cielos despejados y una enorme cantidad de días soleados. Águilas combina tranquilidad con servicios modernos como supermercados, internet, estación de tren, restaurantes, centros médicos y conexión relativamente rápida con Murcia y Almería. Esto la convierte en una opción muy atractiva para jubilados que buscan paz, pero sin sentirse aislados. Los veranos son muy calurosos, algunas zonas son más tranquilas en invierno y el coche sigue siendo útil para moverse cómodamente. Águilas no es solo un destino de playa, es uno de esos lugares donde todavía puedes sentarte frente al Mediterráneo y escuchar el sonido de las olas sin el caos del turismo masivo. Aquí la vida parece avanzar más despacio, el sol acompaña casi todo el año y cada atardecer recuerda por qué tanta gente sueña con jubilarse junto al mar. Mientras muchas costas españolas cambian rápidamente, Águilas sigue conservando algo muy difícil de encontrar hoy en Europa: autenticidad. ¿Estás listo para vivir en Águilas? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Luarca, Asturias. Hay un lugar donde puedes vivir en un pueblo con casas blancas que cuelgan sobre acantilados verdes, donde los barcos pesqueros todavía dominan el puerto y donde cada atardecer sobre el mar Cantábrico parece una escena de película. Este lugar existe, y sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del norte de España. Bienvenidos a Luarca, la Villa Blanca de Asturias. Luarca es la capital del concejo de Valdés, situada en la costa occidental de Asturias, a unos 90 kilómetros de Oviedo. Se encuentra entre montañas verdes y el mar Cantábrico, formando uno de los paisajes más espectaculares del norte español. Este pueblo marinero es conocido como la Villa Blanca de la Costa Verde, por sus casas blancas escalonadas frente al puerto, y por su ambiente tranquilo y auténtico. La calidad de vida de este lugar es difícil de encontrar hoy en Europa. A diferencia de muchas zonas del Mediterráneo, aquí no existe la masificación extrema, el ritmo es pausado, y la comunidad conserva tradiciones muy auténticas.
muchos visitantes describen Luarca como uno de los pueblos más relajantes y bellos del norte de España. Aunque Asturias se ha vuelto popular en los últimos años, Luarca sigue siendo más asequible que San Sebastián, Santander, Málaga o muchas zonas mediterráneas. Todavía es posible encontrar apartamentos frente al mar, casas tradicionales asturianas y alquileres moderados comparados con destinos turísticos más famosos. Eso la convierte en una alternativa muy atractiva para jubilados que desean vivir cerca del mar sin gastar una fortuna. Lo primero que impacta de Luarca es su geografía. Montañas cubiertas de vegetación, casas colgadas sobre las colinas y un puerto pesquero lleno de barcos de colores. Las playas de Luarca forman parte del paisaje protegido de la costa occidental de Asturias. Aquí predominan las aguas frías y cristalinas, acantilados gigantes y senderos costeros espectaculares. Durante siglos la pesca fue el motor económico del pueblo, especialmente la captura de ballenas y pesca de altura. Luarca parece una postal viva, muchos viajeros consideran que es uno de los pueblos más fotogénicos de Asturias, gracias a sus casas blancas, sus puentes y su puerto natural. Muchos restaurantes del puerto ofrecen comida casera, ambiente familiar y precios más razonables que en ciudades grandes. Aunque mantiene un aire tradicional, Luarca cuenta con supermercados, estación de autobuses, conexión ferroviaria FEBE, internet, centros médicos y acceso relativamente rápido a Oviedo y Gijón. Su clima es lluvioso gran parte del año y hay menos sol que el Mediterráneo. Luarca no es solo un pueblo costero de Asturias, es uno de esos lugares donde todavía se puede vivir sin prisas, donde el mar sigue marcando el ritmo de la vida y donde cada rincón parece contar una historia antigua. Mientras muchas costas europeas se llenan de ruido y turismo masivo, Luarca conserva algo cada vez más difícil de encontrar: autenticidad. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad junto al mar, terminan enamorándose para siempre de esta pequeña villa blanca del Cantábrico. ¿La conocías? ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir en Luarca? Comenta si es tu favorito en tu lista. San Vicente de la Barquera, Cantabria. Imagínate despertar frente al mar Cantábrico, rodeado de montañas verdes, playas infinitas y un pequeño puerto pesquero donde la vida todavía avanza sin prisas. Un lugar donde puedes caminar entre castillos medievales, comer mariscos frescos frente al océano y vivir con más tranquilidad que en muchas ciudades europeas. Bienvenidos a San Vicente de la Barquera, uno de los pueblos costeros más espectaculares y auténticos del norte de España. San Vicente de la Barquera se encuentra en la costa occidental de Cantabria, dentro del impresionante Parque Natural de Ollambre, a menos de una hora de Santander. Este pueblo marinero combina playas salvajes, montañas verdes, historia medieval y uno de los paisajes más hermosos del norte español. San Vicente de la Barquera ofrece algo que cada vez resulta más difícil encontrar: tranquilidad, seguridad, aire puro y conexión directa con la naturaleza. Aquí todavía predominan los mercados locales, pequeñas pescaderías, cafeterías familiares y vecinos que se conocen entre sí. Aunque Cantabria se ha vuelto más popular en los últimos años, San Vicente sigue siendo más económico que San Sebastián, muchas zonas de Asturias o buena parte del Mediterráneo español. Todavía es posible encontrar apartamentos cerca del mar, casas tradicionales cántabras y alquileres razonables comparados con otras costas turísticas. Eso lo convierte en una opción muy atractiva para jubilados que desean naturaleza, mar, tranquilidad y costos moderados. Playa de Ollambre es una de las playas más espectaculares del norte español. Destaca por kilómetros de arena dorada, ambiente poco urbanizado, surf y paisajes salvajes. El puerto sigue siendo el corazón del pueblo. Los barcos pesqueros, los puentes históricos y las casas medievales crean una imagen que parece detenida en el tiempo. San Vicente de la Barquera tuvo gran relevancia desde la Edad Media gracias a la pesca, el comercio marítimo y el Camino de Santiago del Norte. El Castillo del Rey es uno de los símbolos más impresionantes del pueblo. Esta fortaleza medieval domina toda la bahía y ofrece vistas increíbles del océano y las montañas. Junto al castillo destacan la iglesia de Santa María de los Ángeles, el Puente de la Maza y la Puebla Vieja medieval. Tiene una gastronomía marinera legendaria. Uno de los platos más famosos es el zorropotún, un guiso tradicional de bonito y patatas típico de la villa.
Aunque parece un lugar aislado, San Vicente cuenta con supermercados, internet, centros médicos, restaurantes, transporte regional y acceso relativamente rápido a Santander. El clima es lluvioso buena parte del año y hay más turismo en verano. San Vicente de la Barquera no es solo un pueblo costero de Cantabria, es uno de esos lugares donde todavía puedes escuchar el sonido real del mar. Caminar por calles medievales sin prisas y contemplar montañas verdes reflejándose sobre el Cantábrico. Mientras muchas costas europeas se llenan de ruido y turismo masivo, este rincón del norte de España sigue conservando algo muy difícil de encontrar hoy: autenticidad. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad, terminan descubriendo un lugar que parece hecho para quedarse para siempre. ¿Te animas a descubrirlo? Déjame saber en los comentarios si San Vicente de la Barquera está en tu lista para vivir cerca del mar. Laxe, Galicia. Imagínate despertar frente al Atlántico en un pequeño pueblo marinero donde las olas golpean acantilados salvajes. Donde todavía se venden pescados recién salidos del mar y donde el tiempo parece avanzar mucho más lento que en el resto de Europa. Este lugar existe, y sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Galicia. Bienvenidos a Laxe, una joya escondida de la mítica Costa da Morte. Laxe se encuentra en la provincia de A Coruña, en pleno corazón de la famosa Costa da Morte, una de las regiones más impresionantes y misteriosas de España. Este pequeño pueblo marinero combina playas enormes, acantilados salvajes, gastronomía atlántica y una tranquilidad difícil de encontrar hoy en Europa. La Costa da Morte recibió ese nombre por los numerosos naufragios ocurridos históricamente en sus peligrosas costas atlánticas. Uno de los grandes atractivos del Laxe es que sigue siendo mucho más económico que otras zonas costeras famosas de España. Aquí todavía es posible encontrar apartamentos cerca de la playa, casas tradicionales gallegas y alquileres razonables comparados con Alicante o Málaga. Además, el ritmo de vida es sencillo, la gastronomía local es accesible y muchos productos frescos provienen directamente del mar. Para jubilados, esto significa menos gastos, más tranquilidad y una calidad de vida muy alta. Laxe tiene algo que muchas personas buscan desesperadamente al jubilarse: paz, aire puro, seguridad y comunidad. Aquí todavía predominan las cafeterías familiares, pescaderías tradicionales, vecinos que se conocen entre sí y un estilo de vida pausado. La playa de Laxe es uno de los mayores tesoros del pueblo. Destaca por tener más de 1 kilómetro de arena blanca, aguas cristalinas, paseo marítimo y ambiente relajado. Muy cerca del faro se encuentra la famosa escultura a espera. Una mujer mirando eternamente al océano esperando el regreso de los marineros. La imagen representa perfectamente la nostalgia, la dureza del mar y el alma marinera gallega. El puerto todavía conserva barcos tradicionales, redes de pesca y lonjas donde se vende pescado fresco diariamente. Aunque parece remoto, Laxe cuenta con supermercados, restaurantes, internet, centros médicos cercanos y conexión por carretera hacia A Coruña y Santiago. Eso le permite vivir rodeado de naturaleza, pero sin aislamiento extremo. Los aspectos a considerar son su clima lluvioso y fresco y su poca vida nocturna. Laxe no es solo un pueblo costero de Galicia, es uno de esos lugares donde todavía puedes escuchar el sonido real del océano, caminar sin prisas junto al Atlántico y sentir que el tiempo avanza de otra manera. Mientras muchas costas europeas se llenan de edificios, ruido y turismo masivo, Laxe sigue conservando algo muy difícil de encontrar hoy: autenticidad. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad frente al mar, terminan encontrando mucho más que un lugar bonito, encuentran paz. ¿Te gustaría vivir en un lugar tan lleno de vida, cultura y paz? Déjame saber en los comentarios si Laxe es tu preferido para vivir. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. San Pedro del Pinatar, Murcia. Puedes vivir en un lugar donde el sol brilla casi todo el año, donde puedes caminar entre flamencos rosados y lagunas saladas, bañarte en aguas terapéuticas naturales y disfrutar de la tranquilidad del Mediterráneo sin gastar una fortuna.
Este lugar existe, y sorprendentemente sigue siendo uno de los rincones más infravalorados de España para jubilarse. Bienvenidos a San Pedro del Pinatar, la joya escondida de la costa cálida murciana. San Pedro del Pinatar se encuentra al norte del Mar Menor, en la región de Murcia, muy cerca de Alicante y de algunas de las mejores playas del sureste español. Este municipio costero destaca por una combinación única de mar Mediterráneo, lagunas saladas, naturaleza protegida y clima privilegiado. San Pedro del Pinatar es considerado uno de los destinos más tranquilos y soleados de la costa cálida. Pueden encontrar viviendas con un bajo costo cerca del mar. Uno de los mayores atractivos de San Pedro del Pinatar es que todavía mantiene precios razonables comparados con Málaga, Valencia o Alicante. Aquí todavía es posible encontrar apartamentos junto a la playa, urbanizaciones tranquilas y alquileres mucho más accesibles que en otras zonas turísticas españolas. Eso atrae especialmente a jubilados españoles, europeos del norte y personas que buscan calidad de vida sin costos excesivos. San Pedro combina tranquilidad, servicios modernos, seguridad y naturaleza. Además, cuenta con supermercados, centros médicos, internet de buena calidad, mercados locales y acceso rápido a Cartagena, Murcia y Alicante. Muchos jubilados valoran especialmente el clima suave, el bajo estrés y la vida al aire libre prácticamente todo el año. San Pedro del Pinatar posee uno de los climas más agradables de España y Europa. Aquí predominan los inviernos suaves, muchísimos días soleados y temperaturas agradables gran parte del año. Eso le permite caminar diariamente, hacer deporte al aire libre, andar en bicicleta y disfrutar de terrazas frente al mar incluso en invierno. Para muchos jubilados, este clima es uno de los mayores motivos para mudarse. El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro es uno de los espacios naturales más impresionantes del Mediterráneo español. Aquí encontrarás flamencos rosados, dunas, lagunas saladas, senderos naturales y atardeceres espectaculares. Miles de personas visitan cada año las zonas baños de lodo natural del Mar Menor, conocidas por sus propiedades relajantes, minerales y terapéuticas. Muchos jubilados consideran este lugar ideal para problemas articulares, relajación y bienestar físico. Las playas destacan por sus aguas poco profundas, ambiente familiar y largos paseos marítimos perfectos para caminar diariamente. San Pedro del Pinatar se encuentra junto a este ecosistema único, famoso por sus aguas cálidas, poca profundidad y propiedades terapéuticas. Por esta razón muchos se mudan aquí para jubilarse. Además, los mercados locales, terrazas frente al mar y pequeños restaurantes familiares mantienen un ambiente auténtico y relajado. San Pedro del Pinatar ofrece hospitales cercanos, internet rápido, transporte regional, centros comerciales próximos y buena conexión con aeropuertos cercanos como Alicante y Murcia. Eso le permite disfrutar tranquilidad, pero sin aislamiento. Los aspectos a considerar son su calor en verano y más movimiento turístico en temporada alta. San Pedro del Pinatar no es solo un pueblo costero de Murcia, es uno de esos lugares donde todavía puedes caminar sin prisas junto al Mediterráneo. Contemplar flamenco sobre lagunas rosadas y sentir que la vida puede ser mucho más simple y tranquila. Mientras muchas costas europeas se vuelven cada vez más caras y saturadas, este rincón de la costa cálida sigue ofreciendo algo muy difícil de encontrar hoy, calidad de vida real. Tal vez por eso, quienes llegan buscando sol y tranquilidad, terminan descubriendo un lugar que se siente como hogar. ¿Te atreves a vivir en San Pedro del Pinatar, entre brisa marina y cielo infinito? Déjamelo saber en los comentarios. El Perelló, Valencia. Puedes vivir en un pequeño pueblo junto al Mediterráneo donde todavía puedes caminar kilómetros de playa casi sin multitudes. Comer auténtica paella valenciana frente al mar y disfrutar de una vida tranquila a menos de una hora de Valencia. Este lugar existe y sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la costa española. Bienvenidos a El Perelló, una joya escondida entre playas doradas y arrozales infinitos. El Perelló se encuentra en la provincia de Valencia, muy cerca del famoso Parque Natural de la Albufera y a unos 35 kilómetros de la ciudad de Valencia. Este pequeño pueblo costero combina playas amplias, naturaleza mediterránea, campos de arroz y un estilo de vida relajado y tradicional. A diferencia de otras zonas saturadas del Mediterráneo, el Perelló mantiene un ambiente tranquilo,
familiar y mucho más auténtico. Uno de los grandes atractivos del Perelló es que todavía conserva precios más razonables que Valencia capital, Alicante, Málaga o muchas zonas turísticas del Mediterráneo. Aquí todavía es posible encontrar apartamentos cerca de la playa, pequeños chalets y alquileres relativamente accesibles. Muchos jubilados buscan precisamente lugares como este porque ofrecen tranquilidad, mar y calidad de vida, sin los precios excesivos de otras costas españolas. El Perelló ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: calma, seguridad, poco tráfico y contacto directo con la naturaleza. La vida aquí gira alrededor de mercados locales, la gastronomía valenciana, los paseos marítimos y las reuniones familiares frente al mar. Además, cuenta con supermercados, centros médicos cercanos, internet y acceso rápido a Valencia. Eso permite disfrutar de tranquilidad, pero sin aislamiento. Las playas del Perelló destacan por su arena fina, aguas tranquilas y ambiente relajado. Los largos paseos marítimos son perfectos para caminar, andar en bicicleta y disfrutar del clima mediterráneo. Durante siglos, el Perelló vivió principalmente de la pesca, de la agricultura y especialmente del cultivo de arroz. Muy cerca del Perelló nació una de las tradiciones gastronómicas más famosas de España, la auténtica paella valenciana. El Perelló disfruta muchísimas horas de sol, inviernos suaves y temperaturas agradables durante gran parte del año. Eso atrae cada vez más a jubilados y personas que buscan mejor calidad de vida. Aunque mantiene un aire tranquilo y tradicional, el Perelló cuenta con supermercados, restaurantes, internet de buena calidad, centros médicos cercanos y conexión rápida con Valencia capital. El Perelló no es solo un pequeño pueblo costero de Valencia, es uno de esos lugares donde todavía puedes ver el Mediterráneo sin prisas, escuchar el viento entre los arrozales y disfrutar de una vida sencilla frente al mar. Mientras muchas costas europeas se llenan de edificios y turismo masivo, este rincón valenciano sigue conservando algo muy difícil de encontrar hoy: autenticidad. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad y buena calidad de vida, terminan descubriendo un lugar donde el tiempo parece avanzar mucho más despacio. ¿Te animas a comenzar tu nueva historia aquí? Déjamelo saber en los comentarios si el Perelló está entre tus lugares favoritos. Candás, Asturias. Imagínate vivir en un pequeño pueblo costero donde todavía puedes escuchar las gaviotas sobre el puerto. Caminar junto a acantilados verdes frente al Cantábrico y disfrutar de una vida tranquila con excelente comida y precios mucho más bajos que en otras costas europeas. Este lugar existe y sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Asturias. Bienvenidos a Candás, una joya marinera del norte de España donde el tiempo parece avanzar más despacio. Candás es la capital del concejo de Carreño, situada en la costa central de Asturias, entre Gijón y Avilés. Gracias a esta ubicación privilegiada, combina tranquilidad costera, acceso rápido a ciudades importantes y paisajes naturales espectaculares. Candás ofrece algo que muchas personas buscan al retirarse: tranquilidad, seguridad, aire puro, naturaleza y una comunidad cercana. Aquí todavía predominan pequeñas cafeterías, mercados tradicionales, pescaderías locales y vecinos que se conocen entre sí. Además, el ritmo de vida es relajado, hay menos estrés y el ambiente resulta mucho más humano que en grandes ciudades. Vivienda es más económica que otras zonas costeras españolas. Uno de los mayores atractivos de Candás es que sigue siendo más accesible que San Sebastián, Santander, Málaga o muchas localidades del Mediterráneo. Todavía es posible encontrar apartamentos cerca del mar, casas tradicionales asturianas y alquileres razonables comparados con otras zonas turísticas. La costa de Candás destaca por acantilados verdes, senderos marítimos, playas pequeñas y paisajes típicos del Cantábrico. Aquí el mar y las montañas crean escenarios naturales impresionantes para caminatas y la fotografía de estos hermosos paisajes. La senda costera es uno de los mayores atractivos para jubilados y amantes de la naturaleza. La senda litoral conecta Candás con otros pueblos costeros mediante rutas junto al océano, ofreciendo vistas espectaculares, aire puro y tranquilidad absoluta. Muchos residentes consideran estos paseos diarios uno de los grandes lujos de vivir aquí. A diferencia de muchas playas mediterráneas, aquí predominan la calma y naturaleza salvaje.
El puerto sigue siendo el corazón del pueblo y conserva barcos tradicionales, ambiente marinero y una fuerte identidad asturiana. En Candás abundan sidrerías tradicionales, tapas marineras y reuniones sociales alrededor de la gastronomía local. Aunque parece un pueblo tranquilo y apartado, Gijón está a menos de 20 minutos, Avilés muy cerca y Oviedo relativamente accesible. Eso le permite disfrutar tranquilidad, sin perder acceso a hospitales y servicios importantes. Muchos restaurantes del puerto ofrecen ambiente familiar, comida auténtica y precios razonables. Aunque mantiene un ambiente tradicional, Candás cuenta con supermercados, internet, centros médicos cercanos, transporte regional y acceso rápido a grandes ciudades asturianas. Esto resulta ideal para jubilados que desean tranquilidad, pero sin aislamiento. Los aspectos a considerar en Candás son su clima lluvioso parte del año, menos sol que el Mediterráneo e inviernos suaves. Candás no es solo un pueblo costero de Asturias, es uno de esos lugares donde todavía puedes ver barcos pesqueros regresar al puerto, caminar junto al Cantábrico sin prisas y sentir que la vida sigue un ritmo mucho más humano. Mientras muchas costas europeas se llenan de ruido y turismo masivo, este rincón asturiano conserva algo cada vez más difícil de encontrar: autenticidad. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad junto al mar, terminan descubriendo un lugar que se siente como hogar. ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir en este puerto? Comenta si Candás está entre tus favoritos. Puerto de Zumaya, País Vasco. Existe un lugar donde puedes vivir en un pequeño puerto del País Vasco, donde las montañas verdes se encuentran con el mar Cantábrico, donde los acantilados parecen sacados de otro planeta y donde cada paseo junto al océano revela millones de años de historia geológica. Un lugar tranquilo, elegante y auténtico, lejos del turismo masivo del Mediterráneo. Bienvenidos a Zumaya, una de las joyas ocultas más impresionantes del norte de España. Zumaya se encuentra en la costa de Guipúzcoa, en el País Vasco, entre San Sebastián y Bilbao. El pueblo está situado en una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo antes de llegar al mar Cantábrico. Este rincón vasco destaca por su puerto marinero, su casco histórico medieval, playas salvajes y el famoso FLYSCH, considerado uno de los paisajes geológicos más espectaculares del mundo. Zumaya ofrece algo que muchas personas buscan para retirarse: tranquilidad, seguridad, naturaleza, excelente gastronomía y un ritmo de vida mucho más relajado. Aquí todavía predominan mercados locales, cafeterías familiares, pequeños restaurantes vascos y una fuerte identidad cultural. Además, el pueblo está muy bien cuidado, tiene buen transporte, internet de calidad y acceso relativamente rápido a San Sebastián. Aunque el País Vasco suele asociarse con precios elevados, Zumaya sigue siendo más asequible que San Sebastián, Hondarribia o muchas zonas exclusivas del norte español. Todavía es posible encontrar apartamentos cerca del puerto, viviendas tradicionales vascas y alquileres más razonables comparados con ciudades más turísticas. Para muchos jubilados, Zumaya representa calidad de vida vasca, mar y tranquilidad, sin el costo extremo de otras localidades famosas. El FLYSCH es el gran símbolo de Zumaya. Se trata de gigantescas capas rocosas sedimentarias visibles en los acantilados de la costa vasca, consideradas una auténtica biblioteca geológica de la Tierra. La ermita de San Telmo está situada sobre los acantilados frente al mar y es uno de los lugares más icónicos del País Vasco. Zumaya fue fundada oficialmente en el siglo XIV y durante siglos dependió de la pesca, del comercio marítimo y de la construcción naval. Su casco histórico todavía conserva calles medievales, edificios antiguos y arquitectura típica vasca. Aquí se grabó la serie Game of Thrones. El FLYSCH y la playa de Ixurun aparecieron en la famosa serie Game of Thrones como parte de Rocadragón, el hogar de Daenerys Targaryen. Aunque mantiene un aire tranquilo, Zumaya cuenta con supermercados, internet rápido, centros médicos, estación de tren, transporte regional y acceso relativamente rápido a San Sebastián y Bilbao. Eso la convierte en una excelente opción para jubilados que desean naturaleza, mar y comodidad moderna. Zumaya tiene un clima lluvioso gran parte del año. El mar Cantábrico es más frío que el Mediterráneo. El costo puede ser algo más alto que en otras zonas de España.
Zumaya no es solo un pueblo costero del País Vasco, es uno de esos lugares donde todavía puedes escuchar el sonido del Cantábrico golpeando los acantilados. Caminar entre paisajes que parecen de otro planeta y sentir que la vida puede ser mucho más tranquila y auténtica. Mientras muchas costas europeas se llenan de edificios y turismo masivo, Zumaya sigue conservando algo realmente especial, una conexión profunda entre naturaleza, historia y mar. Tal vez por eso, quienes llegan buscando paz junto al océano, terminan enamorándose para siempre de este rincón mágico del norte de España. ¿Te animarías a mudarte a Zumaya? ¿Ya la conoces? Déjame tu opinión en los comentarios. La Ampolla, Cataluña. Imagínate despertar frente al Mediterráneo en un pequeño pueblo pesquero rodeado de calas escondidas, arrozales infinitos y algunos de los atardeceres más espectaculares de Cataluña. Un lugar donde todavía puedes comer mariscos frescos directamente del puerto, caminar junto al mar sin multitudes y disfrutar de una vida tranquila con costos mucho más bajos que en Barcelona o la Costa Brava. Bienvenidos a La Ampolla, una joya escondida del Mediterráneo español. La Ampolla se encuentra en la provincia de Tarragona, en Cataluña, junto al impresionante delta del Ebro, uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Este pequeño pueblo costero destaca por combinar playas tranquilas, naturaleza protegida, gastronomía marinera y un ambiente relajado muy diferente a otras zonas turísticas del Mediterráneo. Además, está relativamente cerca de Tarragona, Castellón y Valencia, pero mantiene una atmósfera mucho más auténtica y menos masificada. Uno de los grandes atractivos de La Ampolla es que sigue siendo más asequible que en Barcelona, Sitges, Costa Brava o muchas zonas de Alicante y Málaga. Todavía es posible encontrar apartamentos cerca del mar, casas mediterráneas y alquileres relativamente razonables comparados con otras costas españolas. Para muchos jubilados, esto significa vivir cerca de playas hermosas, con menos estrés financiero y mucha mejor calidad de vida. La Ampolla ofrece algo que muchas personas buscan al retirarse: tranquilidad, seguridad, clima agradable y contacto constante con la naturaleza. Aquí predominan los restaurantes familiares, mercados locales, pescaderías tradicionales y una vida cotidiana mucho más relajada. Aquí encontrarás arrozales infinitos, flamencos rosados, lagunas, playas salvajes y paisajes únicos en Europa. La Ampolla posee algunas de las playas más relajadas del Mediterráneo catalán. Estas playas destacan por sus aguas limpias, ambiente familiar y mucha menos masificación que otros destinos mediterráneos. Uno de los grandes atractivos para jubilados y amantes de la vida saludable. La zona costera permite caminar diariamente frente al Mediterráneo, hacer ciclismo y disfrutar del clima suave durante gran parte del año. Durante siglos, La Ampolla vivió principalmente de la pesca, del marisco y de la navegación mediterránea. El puerto todavía conserva barcos pesqueros, ambiente marinero y restaurantes donde se sirve pescado fresco directamente de la lonja. El delta del Ebro alberga una de las colonias de flamencos más importantes de España. Es uno de los mejores lugares de Europa para ver aves migratorias. Cada año llegan cientos de especies de aves procedentes de África y Europa. A diferencia de otras zonas costeras saturadas, aquí predominan el silencio, la vida tranquila y el turismo moderado. Muchos jubilados consideran eso un lujo enorme. Muchos restaurantes familiares del puerto ofrecen comida casera, vistas al mar y precios razonables comparados con destinos más turísticos. Aunque parece un rincón tranquilo y apartado, La Ampolla cuenta con supermercados, internet rápido, estación de tren, centros médicos cercanos y acceso relativamente sencillo a Tarragona y Valencia. Eso permite disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad, pero sin aislamiento. Aquí hay más movimiento en verano y algunas zonas son muy tranquilas en invierno. El calor y humedad pueden sentirse intensos algunos meses. La Ampolla no es solo un pequeño pueblo costero de Cataluña, es uno de esos lugares donde todavía puedes escuchar el sonido real del Mediterráneo. Caminar entre arrozales infinitos y contemplar flamencos sobre lagunas al atardecer. Mientras muchas costas europeas se llenan de edificios y turismo masivo, este rincón del delta del Ebro sigue conservando algo muy difícil de encontrar hoy: calma. Tal vez por eso, quienes llegan buscando tranquilidad frente al mar, terminan descubriendo un lugar donde la vida parece mucho más simple, más auténtica y mucho más humana.
¿Te animarías a descubrirla o vivir aquí? Comenta si la ampolla te sorprende tanto como a nosotros. España está llena de destinos famosos, pero muchas veces los lugares más especiales son aquellos pequeños pueblos costeros donde todavía se conserva la tranquilidad, la autenticidad y una forma de vida mucho más humana. Y como vimos hoy, todavía existen rincones increíbles donde puedes jubilarte con bajo presupuesto, rodeado de naturaleza, buena gastronomía y paisajes espectaculares. Ya sea entre los acantilados verdes del norte, las playas doradas del Mediterráneo o las tranquilas lagunas y puertos marineros escondidos, cada uno de estos pueblos tiene algo único que ofrecer. Algunos destacan por su bajo costo de vivienda, otros por su clima agradable todo el año, y otros por esa sensación de paz que hoy en día es tan difícil de encontrar. Ahora queremos saber tu opinión, ¿en cuál de estos pueblos te gustaría vivir o jubilarte? Déjanos tu comentario porque nos encanta leer cuáles son los lugares que más te sorprenden de España. Si te gustó este recorrido por los pueblos costeros ocultos más baratos y tranquilos de España, por favor, no olvides suscribirte al canal, activar la campana y darle like al video para seguir descubriendo juntos lugares increíbles que muy pocas personas conocen. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en España. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Nos vemos en el próximo viaje.